Bien, mis más cordiales saludos. Hoy les voy a hablar acerca de uno de los 21 problemas de Kerr. Este se llama set packing. Y bueno, la idea general es poderles mencionar qué es set packing y mostrarles algunos de sus ejemplos. Además mostrar su enunciado, su entrada, su salida. Y bueno, este es un algoritmo que se ha estudiado muy poco, la verdad, comparado a otros algoritmos de que pertenecen a la familia NP y pues bueno, la idea es mostrarle una idea de lo que es este algoritmo. Empezamos con el enunciado. El enunciado dice: dado un universo U y una familia S de subconjuntos de U, un set packing es una subfamilia C que pertenece a S de conjuntos donde todos estos conjuntos están disjuntos entre sí, que no tienen elementos en común, y el tamaño de set packing es C, el tamaño de C. Bueno, se puede ver que es un poquito confuso, pero ya entendiéndole a este enunciado se puede ver claramente lo que es este problema. Entonces, les voy a explicar un poco más detalladamente lo que dice este enunciado. Primero dice: dado un universo U. Bien, si tenemos un montón de elementos que tienen algo en común, formamos un universo. Luego de eso dice que tenemos una familia S de subconjuntos de U. Entonces pongámoslo así: tenemos un subconjunto está formado por un montón de elementos que pertenecen al universo. Entonces dice que tenemos una familia de esos subconjuntos, es decir, tenemos varios grupitos que están formados por elementos que pertenecen a U. Entonces luego dice que set packing es una subfamilia de S. Entonces, cuando dice que es una subfamilia de S, es decir, nosotros tenemos ese montón de grupitos. Entonces, de esos grupitos vamos a seleccionar solamente unos cuantos. Ese entonces sería hacer C. ¿Por qué dice que C pertenece a S? Aquí lo dice en esta parte de acá. C pertenece a S, dice. Y estos conjuntos están disjuntos entre sí. Entonces, de todos los grupitos que habíamos formado en S, esos van a tener un montón de elementos en común. Entonces, cuando tomamos la respuesta, que es en este caso S, eso dice que están disjuntos, es decir, no tienen elementos en común. Entonces, estos grupitos que vamos a seleccionar no van a tener repetido ninguno de esos elementos. Y entonces la respuesta de este set packing va a ser de tamaño C, que es esta parte de acá. Entonces, C, porque obviamente tenemos esa cantidad de grupitos seleccionados, entonces esa va a ser la respuesta final. Entonces podemos verlo en un ejemplo acá. Si tenemos estos grupos de aquí, este es como un input, por decirlo así. Este tenemos la entrada. Vamos a ver, este de aquí es un subconjunto, este de aquí es otro subconjunto, este es otro subconjunto, este es otro subconjunto, aquí hay otro por acá, y esta parte de abajo hay otro, y aquí también hay otro. Esto es la entrada de 3, 4, 5, 6, 7 subconjuntos. De estos 7 subconjuntos, todos estos pertenecen a un universo. El universo es todo esto. Entonces, esta es la entrada, todos estos subconjuntos forman S. Entonces, a partir de estos S, nosotros vamos a buscar una subfamilia donde podamos obtener todos los elementos de ese universo, pero que no estén combinados, por decir así, con otro subconjunto. Entonces, esto lo que nos devuelve es esto de acá. Tenemos un subconjunto aquí, otro acá y otro acá. Formamos 4 subconjuntos. Todos estos pertenecen a S. Si ustedes se fijan, todos estos que están aquí estaban aquí. Luego todos estos elementos pertenecen al universo, sí. Todos pertenecen al universo. Además de que todo el universo está aquí. Y si ustedes se fijan, todos estos elementos, bueno, ninguno lo comparte. Ningún elemento está compartido con otro. Entonces, ustedes se fijan, esta es la respuesta. Esto es lo que nos daría como resultado el set packing. Luego de estos apareció una modificación al set packing, el set packing de decisión. Entonces el set packing de decisión es más que nada una modificación para que diera como resultado una cantidad de elementos específicos. Entonces dice: el input normal de set packing es solamente el universo y el conjunto de subconjuntos de S, que es lo que tenemos allá.
Pero con esta modificación se agrega un elemento más llamado k, donde se reformula la solución de setpacking e encontrar una respuesta de tamaño k. Es decir, que el tamaño que nosotros teníamos de c, ahora se quiere que ese tamaño sea k. Entonces este sería lo que es setpacking de decisión. Luego de esto aparece también lo que es la optimización de setpacking. La versión optimizada está basada en encontrar el máximo setpacking, que está formulada por la formulación de enteros lineales. Bueno, esto es una traducción. El término original es Integer Linear Program Formulation. Hay que encontrar el setpacking de mayor cantidad, es decir, que la cantidad de conjuntos sea máxima. Entonces, esta fue una modificación que se hizo para hacerlo de manera eficiente. No fue de manera tan rápida, pero sí se logró mejorar. Y fue específicamente en esta parte del setpacking que se encontraba el número máximo de elementos, de subconjuntos. Luego tenemos lo que es heurística. Bueno, heurística, ¿por qué heurística? Porque quizás los algoritmos que hay ahora en este momento no son los adecuados, los más rápidos, los más eficientes para encontrar una solución. Entonces, por medio de heurística se han encontrado soluciones, no las reales, pero sí las más cercanas, donde se pueden encontrar esas respuestas y la forma es mucho más eficiente, se puede hacer de una manera mucho más rápida. Entonces, este problema, como puede ser difícil de resolver para algunos K, normalmente los K grandes, pero se puede utilizar algunos algoritmos ávidos para encontrar soluciones no exactas, pero sí muy aproximadas. Como por ejemplo cuando se crea el mínimo conjunto con una respuesta, o algunos K de pequeños tamaños. Es decir, por ejemplo, tenemos un K, por ejemplo, un 2, 3, 4, es decir, que encontremos una familia de conjuntos que sean 4 conjuntos y esa sea la respuesta, por decir así, o tal vez que sea el mínimo cantidad de conjuntos. Entonces se han encontrado formas para que esto sea más rápido y esto se hace a partir del algoritmo ávido. Luego también tenemos qué complejidad tiene este problema. Bueno, si ustedes pueden observar, el problema es NP completo. ¿Por qué NP completo? Porque su respuesta se puede validar en tiempo polinomial. Es decir, que nosotros solamente con hacer algo una sola vez, es decir, muy rápido, podemos obtener esa respuesta. Pero dice, bueno, también dice que la optimización puede comparar sin dificultad con el problema máximo de clique. Bueno, este problema está muy relacionado con clique y con independent set. Entonces, esa complejidad se ve bien parecida. Es muy parecida. Entonces, es NP completo. Algunas de sus variantes son NP hard, porque no se puede resolver en tiempo polinomial. Pero sí es muy parecido, como les decía, los de clique. Sigamos, bueno, otra vez, esta es unidad general. Como les decía, si tenemos estos subconjuntos que están aquí, pueden observarlo. Esto volver a explicarlo para que pueda quedar claro. Si tenemos esta cantidad de subconjuntos, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, es encontrar una subfamilia de esos conjuntos, de estos 7 elementos, encontrar, por ejemplo, la respuesta es 4, pero quizás podría ser otra. En este caso específico es 4. De estos 7 encontramos 4 subconjuntos donde ninguno de ellos, si ustedes se fijan, se combina ningún elemento. Y si ustedes se fijan, todos estos elementos fueron tomados, no quedó ninguno fuera. Entonces eso es básicamente lo que hace el setpacking. Entonces, bueno, alguna de explicación. La entrada de este problema es un conjunto de subconjuntos S, es decir, S1, S2 hasta SM de un universo U. Como les decía, tenemos una cantidad de subconjuntos, en este caso específico son 7. Luego la descripción, bueno, es seleccionar una colección, idealmente debe ser la mínima. Cuando no se pide un K, idealmente es la mínima, de subconjuntos que no estén relacionados entre sí. Y bueno, una salida, la salida de este problema es un conjunto de subconjuntos no relacionados. Entonces, sigamos algunos ejemplos. Bueno, primero el de las recetas de cocina. Pongamos este ejemplo. Nosotros tenemos en la casa, pongámosle un montón de ingredientes en nuestra cocina.
todos estos ingredientes pueden formar parte de ciertas recetas. Entonces nosotros solamente queremos una receta. Entonces, bueno, no una receta, pero sí podemos obtener unas recetas con los elementos que tengamos. Entonces, a partir de todos esos elementos, nosotros vamos a ver que podemos formar esas recetas sin que se pueda repetir ninguno de esos ingredientes dentro de esas recetas. O es decir, separar estos ingredientes para esta receta, estos ingredientes para otra receta, estos ingredientes para otra receta, y así sucesivamente, de tal manera que podamos utilizar todos esos elementos, todos esos ingredientes, y utilizar hacer varias recetas, ¿cierto? Luego está también un ejemplo del panel de vuelo. Pongámosle, tenemos el piloto del avión, bueno, su copiloto y todas las personas que tienen planes de vuelo. Entonces, nosotros queremos poner a todas estas personas dentro de un plan de vuelo. Los planes de vuelo vendrían a ser esos subconjuntos. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos venir y decir, ok, esta persona va a pertenecer a este plan de vuelo, pero también puede pertenecer a este plan de vuelo, porque no se puede clonar a una persona, ¿verdad? Solamente son personas únicas. Entonces, ¿qué pasa? Ok, venimos y decimos, voy a poner a este dentro de este plan de vuelo, que cumple con estas condiciones, voy a poner a esta persona en este otro plan de vuelo, porque cumple con estas condiciones, es decir, vamos a formar todo un conjunto separado, donde nadie más de otro conjunto va a pertenecer a él, ¿verdad? Entonces vamos a al final tener una solución donde vamos a tener subconjuntos diferentes donde nadie se comparte, y ese sería uno de los mayores ejemplos de este problema. También está un ejemplo que es el de los embajadores con diferentes lenguajes. Pongámosle, yo voy a dar un discurso en una embajada, pongámosle una embajada americana o lo que sea. Entonces resulta que todos los embajadores que van a llegar hablan diferentes lenguajes. Pongámosle que cierta cantidad del inglés, otras cierta cantidad la en árabe, en ruso, en mandarín, portugués, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos que esas personas no se sienten incómodas, que todos tienen que escuchar la traducción del discurso que yo voy a dar. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito integrar esas personas a un subconjunto o a un conjunto donde pueda darle la traducción específica dependiendo del lenguaje que hablan, ¿verdad? Entonces venimos nosotros con setPacking. Lo que vamos a hacer es agarrar uno de esos embajadores, venir, como ya pertenecen todos a un conjunto, vamos a agarrar a ese grupo de personas y vamos a integrarlas a otro conjunto, o es decir, vamos a agarrar ese conjunto y lo vamos a meter, lo vamos a excluir, por decir así, para ellos hablarles solo con un solo lenguaje. Luego a otro conjunto de esas personas que hablan, por decir, portugués, vamos a excluirlos y a ellos lo vamos a poner un traductor de portugués, y así sucesivamente para todos los diferentes lenguajes. Entonces ustedes se fijan, lo que hace este problema de setPacking es resolver esos problemas de colocar ciertos elementos en un conjunto específico. Entonces espero haya quedado claro lo que es este problema, y pues cualquier duda pueden abocarse a esta bibliografía. La mayor parte estaba en este libro de Diagram Design Manual de Esquina en su segunda edición, y también pueden encontrarlo en la página de wikipedia.org en la parte de setPacking. Entonces esto sería todo, espero hayan entendido lo que es el problema de setPacking, y bueno, hasta la próxima.